hacer estas consideraciones y reflexiones desde 4 ejes fundamentales. Nosotros consideramos importante visualizar esta brecha tecnológica que tienen nuestros estudiantes, la diversidad sociocultural también que tienen nuestros estudiantes, la cultura digital, pero sobre todo una parte bien importante, estas habilidades socioemocionales para la autogestión del aprendizaje a distancia que son muy necesarios. Sin duda tenemos un gran reto. Y bueno, pues esta ponencia de la doctora Casablancas es parte del programa de formación docente implementado en nuestra unidad académica, preparatoria 2 de octubre, y que bueno, quisimos hacerla extensiva gracias al apoyo de la Dirección General de Escuelas Preparatorias y la bibliotecas, el sistema de bibliotecas. Y ahora, sin más preámbulo, dejaré a la doctora Silvina Casablancas de la Universidad de Luján, del Departamento de Educación, así como de Flaxo, Argentina, comparte con nosotros algunas coordenadas para repensar y reflexionar estas cuestiones. No sin antes invitar al doctor Armando Flores Arco, que nos dé algún mensaje y lea de manera sucinta la semblanza curricular de la doctora. Adelante, doctor. Sí. Gracias, Karim. Me es muy grato darle la bienvenida a la doctora Silvina Casablancas y le expresamos nuestra gratitud por acceder a compartir con nosotros su ponencia sobre docencia en tiempos digitales entre las TIC y las TAC. Antes de dar lectura a una síntesis curricular, quiero agradecer a los colegas argentinos que están vinculados a esta conferencia y a los compañeros de las preparatorias de la UAS y especialmente a la preparatoria 2 de octubre, que es la anfitriona y ha organizado esta actividad. También quiero agradecer el apoyo del sistema de bibliotecas de la UAS y el doctor Joel Cuadra. La doctora Casablancas es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido formadora de docentes en los diferentes niveles educativos. Docente e investigadora de la División de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Luján, Argentina. Asesora de la Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires. Coordinadora del proyecto de investigación, educación y nuevas tecnologías de Flaxo, Argentina. Doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, con especialización en teoría educativa. Su tesis doctoral sobre formación docente con tecnología fue distinguida con un premio extraordinario. Sin más preámbulo, damos la palabra a la doctora Casablancas con la seguridad que la escucharemos con mucha atención en provecho de nuestro trabajo académico. Bienvenida, doctora, y gracias de nueva cuenta por su participación. Bueno, muchísimas gracias por las palabras de bienvenida. Buenos días para los que están por la mañana. Buenas primeras tardes para los que estamos en Argentina, porque bueno, son las 2 de la tarde. Quiero agradecer especialmente la posibilidad del encuentro, porque creo que, bueno, ahora más que nunca tenemos que encontrarnos para pensar y reflexionar sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo lo estamos transitando y sobre cómo vamos a continuar. Agradezco especialmente estas palabras del doctor Armando Flores Arco, el director general de escuelas preparatorias, que me vincula cercanamente, ¿no? Porque he trabajado y trabajo en la dirección de escuelas secundarias aquí en Argentina, al doctor Karim Carvajal, también director de la unidad académica 2 de octubre, y al magíster Alejandro Cota Martínez, colega con el cual he trabajado y trabajo en investigación en la sede del PET Flaxo Argentina. A todos los y las que están acá presentes también, porque siempre es un acto de intención, de acompañamiento y de compartir la escucha, y en la segunda etapa de este encuentro, las preguntas o comentarios para continuar con la reflexión colectiva. Si me permiten, voy a compartir una presentación que pensé para este encuentro y que nos habilita
para, bueno, ir andamiando este diálogo internacional. Veo que hay muchos colegas de las preparatorias, lo cual me pone muy contenta, y también colegas de Argentina que están enviando mensajes. Qué bueno, ¿no? Poder encontrarnos fraternamente para pensar en la educación, en la docencia y demás. Bueno, a ver. Si llega a haber algún inconveniente en el audio o en la presentación, me lo hacen saber, por favor. Bien. Bueno, el título de esta presentación, de esta ponencia, se denomina Docencia en tiempos digitales, entre las TIC y las TAC, y me animé a aventurar un epígrafe que es Toma 2, atravesando la pandemia. Esperen que esta es la primera, ahí está, con todas las presentaciones de las instituciones en las que estamos trabajando. Bueno, ¿por qué digo esto de atravesando la pandemia? Bueno, primero porque la docencia en tiempos digitales es una temática a la cual me he dedicado gran parte de mi especialización profesional. Es decir, siempre pensé que había que animarse con las tecnologías, que había que implementar tecnologías, que había que pensar la formación de los docentes. Pero claro, en esta irrupción de la pandemia no nos quedó margen para tomar decisión de si nos involucramos o no nos involucramos, sino que estamos en medio de una situación que nos involucra a los docentes en un contexto no solo permeado, sino que está instalado en un medio digital, en un medio virtual. Como decía el profesor Carvajal anteriormente, me refiero a las TIC, pensando en las tecnologías de la información y la comunicación, y a las TAC, que son tecnologías al servicio del aprendizaje significativo y a la construcción de conocimiento genuino. Y digo esto de atravesando la pandemia, ¿por qué? Porque bueno, en este último año, parece mentira, pero hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Todos los docentes hemos participado en webinars, talleres, encuentros de reflexión. Y eso siempre digo yo que es muy saludable, ¿no? Porque es algo bastante típico de nuestra profesión, seguir aprendiendo, seguir involucrándonos. Pero bueno, podemos segmentar determinadas etapas o como si fuese una película que todavía está transcurriendo en tomas. Entonces, hablaremos de una primer toma, toma 1, que sería la etapa donde, bueno, tuvimos que salir a trabajar, a revincularnos con nuestra profesión, con nuestros estudiantes, con las instituciones, de la manera que podíamos. Ahora estamos atravesando otra etapa, y más desde México, que ya tienen capitalizado una experiencia en el ciclo lectivo 2020. Entonces, en esta etapa, en este episodio, vamos a trabajar en el desarrollo educativo que implicó lo que yo denomino sacudón tecnológico, que no es muy académico, pero sí muy ilustrativo, ¿no? Es decir, este empuje, este sacudón que es imposible, así como un movimiento sísmico repentino, decir, bueno, no me involucro. Todos estábamos en ese sacudón tecnológico. ¿Y cuáles son esos alcances? Los docentes tuvimos que trabajar todos en un mismo escenario que pronto se virtualizó. El escenario, que también involucra otros componentes, ¿no? Como la institución, hay instituciones que poseían plataformas virtuales, otras que no, instituciones que ya tenían canales de comunicación habilitados por medios digitales y otras que no. Y sin embargo, ese mismo escenario fue habitado en instituciones diversas por docentes que también tenían una trayectoria profesional que los encontró en diferentes puntos de llegada. Es decir, había algunos docentes que ya habían integrado tecnologías en sus prácticas pedagógicas, otros que tenían alguna integración tecnológica y otros que ninguna. En ese mismo escenario hubo que habitar con diferentes formaciones y trayectorias profesionales el mismo itinerario, el encuentro pedagógico, cómo dar clases.
cómo integrar prácticas valiosas. Es allí, bueno, lo que comenté anteriormente, que necesitamos, bueno, las TIC, digamos que son las tecnologías en sentido puro y duro. En cambio, las TAC son las que están integradas en el quehacer educativo. Hablaremos de TAC de aquí en más, ¿no? Bueno, pero también ese sacudón tecnológico nos llevó a que moviéramos, además de la integración de tecnologías, de ver cómo, dónde, de qué manera volver a reconvertir ese vínculo pedagógico, en lo que yo creo que también llevó a una dimensión que no fue solo tecnológica, ni es solo tecnológica, sino que es pedagógica. Porque muchos docentes, al preguntarse cómo sigo, cómo hago ahora, si no tengo el aula física para entrar a dar clases, y eso inexorablemente llevó a volver a preguntarnos cuestiones que parecían validadas o naturalizadas durante muchísimo tiempo. Yo esto lo digo como un valor muy positivo, porque considero que en el contexto tan doloroso que es la pandemia, en la incerteza, la inseguridad, que bueno, que nos tocó vivir a todos y todas, en el mundo entero, además, en nuestra profesión podemos llegar a sacar cosas, digamos, como etapas que fueron quemando etapas. Es decir, de preguntarnos, ¿integro o no integro tecnologías? La pregunta ahora sería, ¿cómo hago para integrarlas? Necesito enseñar esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y con respecto a lo pedagógico, a revisar esos paradigmas tradicionales que todavía habían perdurado en el ámbito educativo. Entonces, yo les voy a proponer realizar un diagnóstico. Quizás ustedes me digan, bueno, el diagnóstico es una etapa de la escolaridad, de la planificación del docente, que generalmente se hace al principio de las clases y que tienen que ver con los estudiantes. O sea, qué saben, qué no saben, qué es lo que tengo que enfatizar, cuáles son los nudos problemáticos. Bueno, la propuesta ahora es que ese diagnóstico sea más amplio, amplifique y nos involucre a todos. Es decir, que tome en cuenta cómo las instituciones vivieron y viven la pandemia, cómo los estudiantes y cómo los docentes, que es el motivo de este encuentro. Empezamos por las instituciones, porque muchas veces entramos directamente a la didáctica sin contemplar que todo profesor y profesora ejerce su profesión en una institución educativa que tiene una cultura institucional, que tiene determinadas formas de hacer las cosas y que, bueno, incide en nuestras prácticas pedagógicas. Elegí para pensar en las instituciones esta imagen, que es una imagen de edificios que se llama danzantes, que también les dicen Ginger y Roger. Bueno, no sé si la conocen, está en Praga, y Fred, perdón, Ginger y Fred. Y que me gustó porque dentro de lo que es la cuestión estática de los edificios escolares, hubo que moverlos, ¿sí? Hubo que darles un dinamismo. Simplemente las paredes ya no estuvieron. Entonces, ¿cómo hacer para que la escuela siga funcionando sin tener paredes, sin tener aulas físicas, sin tener espacios de encuentro con docentes, con equipos directivos, con las familias y fundamentalmente con los y las estudiantes? Bueno, lo lograron. Este es lo primero que tengo para decir. Parecía que era imposible, ¿no? ¿Cómo hacer para que la escuela, la universidad, las preparatorias sigan funcionando sin edificio escolar? Bueno, lo lograron. Lograron revisar cómo hacer para comunicarse de manera interna con los equipos docentes, con las familias, con los estudiantes. Evidentemente en todo este proceso no hubo solo aciertos, hubo errores, hubo retrocesos y hubo mucha incerteza, es decir, no sé cómo llegar a los papás y a las mamás, por ejemplo. Pero se hizo, se buscaron canales alternativos, algunos más formales, otros más informales, para poder lograr el objetivo fundamental de toda institución, que es generar puntos de encuentro, de comunicación y además
algo que es generalmente muy pesado, que tiene que ver con lo burocrático y que se asocia a la gestión administrativa. ¿Cómo hacer, además, para validar? Bueno, parece algo que, bueno, tendría que estar ganado porque de hecho en muchas otras dimensiones sociales lo está. Pero en la escuela, en general, es como más reacia a pasar del formato papel al formato digital. ¿Cómo hacer para que valga una nota, una calificación de un examen si es en digital? ¿Cómo hacer para que valga la firma de un docente en digital, de un contrato, de la asistencia? Bueno, son espacios que se fueron ganando, articulando, y insisto, cada institución lo tomó en el lugar donde ya se encontraba. Hay muchas escuelas que ya lo tenían esto como más avanzado y otras que no tanto. Bueno, ¿cómo hacer para generar eventos institucionales, jornadas, talleres, actos escolares, ceremonias cívicas en el entorno escolar? También fue logrado. Al menos, bueno, aquí en Argentina, que se hacen actos escolares donde participan los chicos y chicas, lo han hecho en formato virtual. Han encontrado diversidad de posibilidades esas maestras y maestros para comunicarse con los chicos, para que envíen fotografías, videos, audios, para compilarlos y hacer una ceremonia, un acto, una fecha importante y poder celebrarlo de manera conjunta. Es decir, lo han logrado, se han modificado, han cambiado hábitos y formas. Por otra parte, los estudiantes, ¿no? Pareciera también que, bueno, a ellos les iba a ser más sencillo. ¿Por qué? Y porque son gente joven, que se la pasan con el celular, con la tablet, con la computadora, con las redes sociales. Bueno, todo eso es verdad, pero pertenece más al ámbito de lo que denomino los usos subjetivos de las tecnologías, que tiene que ver con comunicarme con mis amigos, poder participar en redes, subir fotografías, pero todo eso automáticamente no pasa al ámbito escolar. Hay que hacer un andamiaje, un camino intermedio. Es decir, a los estudiantes también les tomó por sorpresa. No solamente porque una de las cosas más lindas que tiene la preparatoria es el encuentro físico, es la charla, es, bueno, estar en relación con sus pares. Sino que, bueno, de pronto la escuela se hizo digital, las clases se hicieron digitales, las tareas, las formas de comunicación. Y llevó un tiempo también. Yo acá les planteaba que los estudiantes han desarrollado estrategias para poder devenir en estudiantes digitales. Perrenot habla de que existe un oficio para aprender y que se construye en complejos procesos de socialización donde hay un itinerario escolar. Y ese itinerario escolar hoy está digitalizado. Es decir, el contexto incide en la forma en que ese estudiante es, en que ese estudiante deviene. No es algo que se dé naturalmente. Bueno, los interrogantes en este diagnóstico que deberíamos hacernos como profesores y profesoras es: ¿cómo organizaron su ecosistema comunicativo? ¿Qué acciones innovadoras se evidenciaron? Acá como profes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo puedo rescatar que me sorprendió que hayan hecho mis estudiantes en este contexto? A lo mejor algunas cosas las preveí, las provoqué, y otras que no. Entonces, que eso no se nos pase desapercibido en este diagnóstico que estamos realizando, porque ese material es valioso, esas prácticas son valiosas para poder seguir construyendo sentido pedagógico. ¿Cómo fue la escolaridad entre redes y sin paredes? Acá utilizando un poco una metáfora, una comparación de la autora Paula Sibilia, que habla entre redes, entre paredes y redes. Bueno, en este caso hubo más redes que paredes, ¿no? Que sigue existiendo físicamente, por supuesto, pero que no están habitados por todos los que componen el hecho educativo. Entonces, para revisar esta cuestión, el diagnóstico con los estudiantes es poder recomponer, poder visibilizar y poder considerar cuáles fueron esas prácticas y estrategias desarrolladas por los estudiantes.
cuáles creo que no pudieron alcanzar porque necesitan mayor formación, también eso. Bueno, y nosotros, los docentes, ¿no? Poder realizar un diagnóstico de lo que he realizado hasta la fecha. ¿Por qué planteo esto? Porque al principio dije, bueno, el diagnóstico es para los estudiantes. ¿Cómo voy a hacer un diagnóstico de mí misma? Bueno, ahora lo tengo que hacer, porque no soy la misma profesora en el 2019 que en el 2020 o en el 2021. Han pasado muchas cosas que convirtieron el contexto en el que yo tuve que desarrollar mi profesión en novedosas, en inéditas, en algunas muy inciertas y de mucha inseguridad. Todo eso hizo que me reconvirtiera como docente. Entonces, tengo que ver en qué cambié, qué cosas tuve que modificar. Por ejemplo, cómo planifico las clases, cómo pienso en los materiales didácticos, qué actividades propongo o propuse a los estudiantes, cómo trabajo con respecto a la evaluación, que es un tema que surgió a medida que la pandemia evolucionó, porque en un principio pensábamos que iba a ser por unos meses, después se fue extendiendo, bueno, y ahora hemos comenzado otro ciclo lectivo con muchos aprendizajes y experiencias, pero continuamos en pandemia. Entonces la evaluación no fue ese refugio presencial que pensábamos que se iba a tener. Hubo que generar, bueno, determinadas estrategias para poder resolverlo. Algunas les voy a insinuar desde esta propuesta que, por supuesto, ninguno de estos ítems se va a tocar totalmente o en plenitud. Simplemente que lo que les planteo son algunas orientaciones para seguir pensando, ¿no?, en esto que estamos atravesando. Entonces, sabemos que las TIC son un componente necesario. Necesito las tecnologías para poder estar, para poder dar clase, para poder encontrarme con los estudiantes. Sabemos que las TAC son un punto de encuentro actual, donde el saber docente se encuentra con la didáctica, con la tecnología y con un saber disciplinar que le es específico. Además, con determinado grupo de estudiantes, agregaría en este momento. Bueno, con lo cual nos animamos a pensar en nuevas formas de ser docente. Hasta ahora pareciera que el ser docente tenía como una ligación más cercana a lo presencial, más allá del formato de la clase, era en un aula. Sin embargo, ahora no tenemos aula, pero seguimos siendo docentes. Sin embargo, seguimos dando clases. Sin embargo, seguimos evaluando y comunicándonos. Con lo cual, tenemos que ir reconstruyendo, ¿no?, ese ser docente. Hace unos años que yo vengo trabajando con un concepto que me sirvió mucho para poder entender lo que estaba sucediendo, que es el de transeúntes digitales. Yo pensé en los docentes en el año 2013 como transeúntes digitales, como aquellos que transitan, que se mueven, que construyen su profesión acorde al contexto. El contexto es digital y entonces toman las herramientas culturales, los recursos culturales disponibles para generar sentido pedagógico en sus clases. Desde ese lugar hablo del docente como transeúnte digital. Probablemente podemos seguir pensándolo porque sigue evolucionando. Creo que algo muy importante, que también nos sirve como refundacional, si se quiere, en la pandemia, es volver a pensar que el ser docente es una construcción social. En este caso, la construcción social es digital y en un contexto adverso. Entonces hubo que reconfigurar las prácticas para poder darle continuidad a la labor. Bueno, digo pensar la clase, porque esto es algo típico de los docentes, ¿no? Decir, bueno, mañana tengo clase. Nos ponemos a pensar la clase. ¿Y pensar la clase qué es? Pensar desde que abro la puerta del salón de clases y qué es lo que quiero provocar en mis estudiantes, qué materiales voy a llevar. Claro, ahora la clase transcurre en un formato digital. Y en ese pensar la clase, yo los invito también a que reconfiguremos los tiempos y las secuencias de la clase. La clase ya no es solamente el punto de encuentro. Es decir, he escuchado, bueno,
algunos que pensaban que era traspasar la clase presencial al formato Zoom, con lo cual se encontraban dando 4 horas de clase, algo que es totalmente antipedagógico. Pero si pensamos la clase dividida en distintas secuencias, por ejemplo, algo para hacer antes del encuentro virtual, algo que hagamos durante el encuentro sincrónico y virtual, algo que quede para después de ese encuentro. La clase es una sola, solo que la estamos dividiendo en diferentes secuencias temporales asociadas a una determinada actividad. Entonces, tuvimos que volver a pensar qué es dar clase, dónde, cómo y cuánto tiempo. ¿Quiénes son los actores de la misma? Bueno, es decir, podemos estar en un encuentro por Zoom o por Jitsi o por, bueno, lo que cada uno esté utilizando, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero que hagan? No necesariamente tengo que ser yo la que esté hablando. Puedo darle la palabra a mis estudiantes, que hagan una presentación, puedo organizar 2 o 3 encuentros sincrónicos para poder dar rotación y circulación de la palabra a los estudiantes, etc. Yo puse con paredes, porque claro, en algún momento vamos a volver, ¿no? A las escuelas, de hecho ya hay muchos países, muchas provincias, en el caso de Argentina, muchas ciudades, que bueno, pueden hacer un retorno al aula física. Y tenemos que seguir pensando la clase en una forma que nos habilite a que el punto o la cuestión no pase por si es física o si es virtual, sino qué es lo que hago y qué es lo que estoy potenciando, más allá de las herramientas, que pueden estar todas presentes. Entonces yo lo que planteo es no pensar en la clase, pensar en cómo voy a diseñar un ambiente de aprendizaje. En ese ambiente de aprendizaje puedo tener de las tecnologías tradicionales o viejas, si se quiere, como los libros que yo tengo acá atrás, como la pizarra, puedo tener las nuevas tecnologías, puedo tener aplicaciones, puedo tener lo que necesite para generar ese ambiente de aprendizaje, visitas, entrevistas o encuentros como el que estamos teniendo nosotros ahora. Evidentemente los materiales de clase también sufrieron este sacudón tecnológico, ¿no? Porque decir, bueno, tengo que pensar en otras formas, que no es solamente escribir en la pizarra o llevar alguna lámina. Bueno, me tuve que meter en ver qué es lo que podía disponer en el formato web para poder compartir. También ver aplicaciones, como yo planteo algunas acá, como las que se estuvieron utilizando, Canva, Genially, Mentimeter, Padlet, las redes sociales también. Todo sirvió para generar ese ambiente de aprendizaje, pero yo puse aquí abajo, pero con invitación didáctica. Es decir, voy a llamar, si lo necesito, al Genially. ¿Para qué? Y porque a lo mejor puedo preparar yo un material introductorio o puedo pedir a mis estudiantes que armen a través de un Genially la presentación de la investigación que han logrado o que pongan, bueno, las entrevistas que han realizado. O les puedo pedir que realicen un flyer en Canva, pero todo tiene que tener un encuadre didáctico. A eso le llamo yo una invitación didáctica. Lo invito, pero no porque sí, porque necesito una aplicación, sino porque lo necesito para el desarrollo de esta clase o de estos objetivos. Otro elemento que compone la escena pedagógica actual tiene que ver con las formas de evaluar. Y acá otra vez me remito a lo que dije en un inicio, ¿no? O sea, la dimensión pedagógica también vino de la mano de la pandemia. Volver a pensar la evaluación. Creo que es un buen momento para poder reflexionar sobre qué entiendo por evaluación. Bueno, en primer lugar, voy a pensar que la evaluación no es un examen, ¿no? Disociar definitivamente que evaluar es tomar el examen y que es el momento del examen, sino que es un proceso de evaluación. Y en ese proceso puedo ir recogiendo diversas instancias y evidencias que me permitan saber si están estudiando, si están aprendiendo a mí, a mis estudiantes, a sus familias y a la escuela a la que formo parte.
Entender la evaluación como un espejo que refleja un aprendizaje o una problemática. Bueno, el momento de la prueba o del examen es solo un componente de todo ese proceso de evaluación. También resaltar que toda actividad de evaluación tiene que guardar continuidad pedagógica con las propuestas desarrolladas durante el curso. Si yo a mis estudiantes les estoy pidiendo durante el curso que puedan reflexionar, que puedan realizar comparaciones, que generen nuevos materiales a partir de determinados otros que yo les voy a proveer, lo más lógico es que todo eso componga la evaluación, pero si quiero tomar una evaluación al final, no les puedo solicitar un multiple choice, porque no tiene nada que ver con lo que fui pautándoles durante toda la cursada. Y muchas veces se segmenta tanto el momento del examen final que pierde continuidad pedagógica. Entonces son alertas, ¿no?, que creo que también hay que considerar. Ahora, en el contexto de la virtualidad, de los encuentros sincrónicos, pareciera que la evaluación es solamente el momento que me encuentro con los estudiantes. Sin embargo, tengo que volver a pautar que ese encuentro sincrónico es solo un eslabón del proceso. Puedo tenerlo en diferentes momentos, no siempre al final de un determinado recorrido educativo, pero considerar que las otras materiales que yo les estoy solicitando también componen el hecho evaluativo. Acá también pauté algunos elementos, sobre todo para, bueno, como si fuesen unas notas para el docente que evalúa, no solamente la evaluación, sino que tiene que tomar en cuenta el docente que evalúa en formato virtual. Bueno, por ejemplo, armar una agenda donde ponga diferentes horarios y grupos o el nombre de mis estudiantes que van a ingresar en determinado horario, porque puede ocurrir que al poner a todos en el mismo horario, primero que se genera una complicación porque siempre hay alguno que está esperando. Y no es como en el aula física que esperaban en el pasillo, no sabemos dónde están esperando y cómo, y además que se prolonga el tiempo de conexión. Y muchas veces la conectividad no es buena, entonces es necesario que sea lo menos posible para el encuentro del momento de la evaluación final. Que los trabajos que les solicitemos puedan ser individuales o grupales, me refiero a la presentación en ese contexto virtual, ¿no? Bueno, que los pueden enviar con anterioridad a la fecha, yo los puedo valorar y después hacer una devolución en ese encuentro sincrónico. En fin, creo que este es un buen momento para poder potenciar los múltiples formatos de lo que les solicitemos en la evaluación. Es decir, no es solamente un informe escrito o un trabajo escrito o algunas preguntas para que contesten por escrito. Eso está, pero no es lo único. Y además, como hemos avanzado tanto en los aprendizajes TAC, los docentes, podemos proponerles, por ejemplo, que hagan un material audiovisual, que hagan un flyer o una propuesta, como si estuviesen sintetizando algún tema que se ha visto, que hagan un programa de radio, en podcast, y todo eso puede estar en el aula virtual, donde tanto el docente como los compañeros lo pueden visitar y compartir. Es una forma de volver colaborativo los materiales, pero siempre y cuando se los soliciten, ¿sí? Es decir, parece una obviedad, pero muchas veces, si el profesor o la profesora no les dice, miren que pueden presentar en diferentes formatos, los estudiantes con su oficio a cuestas piensan que siempre el profesor le va a pedir algo escrito. Que, insisto, no es que no se haga más el trabajo escrito, sino que podemos aprovechar el espacio digital para enriquecerlo con enlaces, con formatos, con audios, con imágenes, etcétera, etcétera. Bueno, acá digamos que la última toma de esta película, que le puse como un nombre así un poco de película de suspenso, que es Riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo?
Bueno, tenemos un riesgo latente, que es que una vez pasado este sacudón tecnológico y pedagógico de la pandemia, cuando esperemos que sea breve y podamos volver a nuestros lugares de trabajo que tanto queremos y necesitamos, que nos retrotraiga a prácticas pasadas. Una vez pasado todo esto, volvamos a aquellas prácticas que hacíamos antes de la pandemia, que algunas son buenas, otras son mejorables, pero creo que de ninguna forma los docentes somos los mismos. Entonces, tenemos que en ese diagnóstico de instituciones, de estudiantes, de docentes, ponerlo sobre la mesa, valorarlo y decir, bueno, ¿cómo continúo en un año donde vuelva a la presencialidad absoluta, pero tenga todo este material disponible? Todos estos saberes míos, de mis estudiantes y de la institución, que todavía tengan peso en todo el diseño de mis prácticas pedagógicas. Yo creo que eso se va a lograr, espero que sí, pero es importante que lo visibilicemos, ¿no? En esta toma 3, que esperemos que sea dentro de poco. Entonces, el planteo es el siguiente: que nos atraviese la pandemia, porque de hecho nos está atravesando, nos atravesó, nos sigue atravesando, que sea una experiencia, es decir, aquello que me sucede, la experiencia es algo que me sucede a mí, no que pasa, que nos ocupe el pasado, que podamos pensar en el pasado de cuando fuimos docentes en pandemia, pero que nos nutra en el presente y que nos habilite a pensar en el futuro como docentes con mejores habilidades de diseño, de integración tecnológica en todas las propuestas didácticas, incluida la evaluación. Bueno, con esto digamos que intenté abrir un poco el espacio de reflexión-acción, como digo yo, porque no es que estamos reflexionando sobre algo que sucedió, sino que estamos reflexionando mientras seguimos actuando como docentes en pandemia. Bueno, les agradezco la escucha, muy especialmente, y también les sumo mis felicitaciones, porque todos los docentes que están trabajando, que estamos trabajando en pandemia, creo que no lo vamos a olvidar. Y creo que en nuestras hojas de ruta, como la que del currículum que leyeron al principio, vamos a tener que poner, bueno, yo fui profesor en pandemia, que tiene todo un mérito. Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedo a la espera de los comentarios, las reflexiones o las preguntas que tengan para hacerme. Gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Silvina Casablancas esta frase para la reflexión, ¿no? Poner en nuestro currículum, en un momento, yo fui profesor en pandemia. Muy, muy interesante, ¿no? Estuvimos haciendo registro de algunas consultas. No sé si el doctor Flores Arco o el doctor Carvajal tengan alguna consulta en particular. Si no, yo puedo dar lectura a algunas de ellas, Silvina. Doctor, adelante. No, quizás Enrique, que creo que está en la conferencia, no sé si comentarle a la doctora algo de lo que se ha diseñado en la plataforma. Hicimos una plataforma que estaría en la lógica de las TAC para trabajar, que se la propusimos a las escuelas para que la adecuaran para su trabajo. No sé si tú le puedas comentar, o Kiki, más o menos lo que se hizo y preguntarle al respecto. Pero Kiki ha sido y los compañeros de diseño informático, ahí los artífices, pero ahí estuvo muy vinculado cada asignatura, la disciplina y la didáctica propia de las diferentes asignaturas, haciendo una plataforma para cada asignatura. Adelante, Enrique. Sí, buenas tardes y buenos días, compañeros. Bueno, aquí en la dirección de prepas estuvo trabajando acerca de todas las asignaturas que se llevan en el currículum del bachillerato 2018 dentro de una plataforma muy conocida que es Moodle. Se estuvieron trabajando todas estas asignaturas bajo un mismo esquema, tratando de seguir una misma esquemática para todas ellas, donde el alumno es el centro de este tipo de trabajos, y tratando de darle al docente
toda la ayuda posible para que pueda, dentro de esta misma plataforma, generar tanto su labor docente como su forma de calificación, ¿no? Eh, fueron, pues ya teníamos experiencia dentro de este ámbito con la formación docente, haciendo cursos para nuestros docentes, generando cursos a nivel nacional y tuvimos esta oportunidad, esta ventaja y fuimos desarrollando todo este ambiente informático. Sí, nos batallamos un poquito con la tecnología por la cuestión de la masificación de estos cursos. Atender 57,000 alumnos no fue sencillo, pero se ha logrado mantener ya más estable. Hoy estamos por iniciar el día lunes el segundo semestre de este ciclo escolar y ya tenemos el 98% de todas las asignaturas montadas dentro de estos servidores para todos los planteles del estado en el bachillerato universitario. El trabajo realmente lo han hecho los docentes encargados de las academias y ahorita, de hecho, incluso están ahorita en cursos de actualización docente para el uso de estas nuevas herramientas, ¿no? Y nosotros hemos estado aquí apoyando en la cuestión del montaje de todo este material dentro de servidores propios de la universidad y tratando de que todo esto vaya a funcionar de la mejor manera para todos nuestros alumnos. Eso es básicamente lo que nosotros hemos estado desarrollando. La didáctica ha sido manejada por los docentes de cada una de las asignaturas, como bien lo menciona el doctor Flores, atendiendo cada una de estas diferencias que tienen, ¿no? Igual, cada escuela preparatoria tiene sus diferencias en cuanto al contexto que maneja cada una de ellas en todo el estado. Bien, muchas gracias, Enrique. Enrique da un dato que es más bien cuantitativo, pero que no es menor. Pensando en un subsistema como es el de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Que es una de las universidades más grandes que atiende la mayor matrícula, ¿sí? De nivel medio superior y superior en el país. Y eso ya constituye un reto enorme, enorme por la cantidad de mediadores que existen al momento de hacer una planificación y llevarlo a cada una de las unidades académicas. Eh, Quiero hacer mención justamente de un espacio tan importante para nosotros y que compartimos la doctora Silvina y un servidor, como es el proyecto de educación y nuevas tecnologías de Flaxo Argentina, donde justamente es un lugar para construir nuevas miradas en torno a justamente la tecnología en los procesos educativos. Y lo menciono porque hay una pregunta que justamente tiene que ver con una de las líneas de investigación que trabajamos, ¿no? Y dice, ¿acaso tenemos que ser pacientes, nosotros como docentes, y flexibles con los estudiantes en tanto se alfabetizan digitalmente? Entiendo que la pregunta viene a raíz de una conversación latente y presente en nuestros docentes, ¿sí? De cómo en un momento dado quizás en la evaluación o en las actividades propuestas se denota esta falta de alfabetización. Silvina. Sí, sí, bueno, gracias, Alejandro. Sí, primero quería tomar en cuenta lo que plantea Juan Enrique Moreno, que claro, que no es un tema menor, digamos que me retrotraigo un poquito para atrás en el sentido de cómo las instituciones recepcionaron este entorno de pandemia y cómo habilitaron de manera rapidísima todas las aulas que podían para que se pudiera dar la continuidad pedagógica. No es un tema menor, porque digamos que hubo una sintonía como nunca entre la gente de los sistemas informáticos, de cada una de las escuelas y de las universidades, que tuvieron que salir también a dar respuesta a esta situación inédita, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es que es muy importante que empecemos todos los actores institucionales
a tener encuentros donde se plantee lo didáctico-pedagógico junto con lo tecnológico y con las necesidades que tenemos los docentes también de cómo queremos el aula, ¿no? Así que, bueno, me parece que esta circunstancia puede también habilitar un canal de diálogo oportuno en ese sentido. Pero bueno, muchísimas gracias por la explicación de cómo lo han desarrollado allí. Por otra parte, con respecto a los estudiantes de preparatorias o escuelas secundarias, como le llamamos en Argentina, es lo que creo que hemos estado viendo desde la investigación previo a la pandemia, que muchas veces se supone que por el solo hecho de ser estudiantes que tengan 14, 15 o 16 años, ya tienen determinadas habilidades para el estudio, porque, bueno, tienen como un vínculo con las tecnologías estrecho en su vida cotidiana, ¿no? De hecho, forman parte de su entorno vital, ¿no? El teléfono celular, las redes sociales, la computadora, pero esto no implica que lo sepan utilizar para aprender. Son tecnologías al servicio de ser estudiante digital. Entonces hay que abrir espacios porque no es automático y nos podemos encontrar con consignas como, por ejemplo, bueno, para este tema y para la clase que viene, hagan un video de todo, no sé, de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes ya saben usar todo lo de los videos y bueno, y los chicos no saben utilizarlo. Hay que decirles cómo se hace un video. Tienen que hacer primero una investigación historiográfica, después ver cuál es el guión, cuánto tiempo, todo eso lo tiene que pautar el docente. Y indicarles también cuáles son las aplicaciones posibles con invitación didáctica para decir, bueno, estas las pueden utilizar. No hace falta que los docentes sepamos todo, no hace falta que sepamos utilizar todas las aplicaciones, pero si les vamos a pedir que hagan un video tipo documental, por lo menos les tenemos que ofrecer 3 o 4 posibilidades y tutoriales donde pueden encontrar lo que les estamos solicitando. Incluso ejemplos, porque ya hay muchas cosas circulando, ¿no? En todos los países, de materiales que han realizado chicos de secundaria. Entonces, bueno, hacer como un banco de ejemplos de determinadas prácticas que nos parecieron interesantes y que ellos puedan recurrir ahí. Ah, esto es lo que quería, profesora. Ah, bueno, lo podemos hacer con esta aplicación, ellos te van a decir. Entonces, bueno, también ese canal, porque si no, puede ocurrir que primero que, digamos que no todos tienen el mismo carácter, hay encuentros sincrónicos donde hay chicos que no se han animado a participar, que se sienten expuestos. El factor psicológico también hay que considerarlo en todo este diagnóstico que yo planteo de lo que está sucediendo. Y lo otro, creo que es muy fuerte, dar talleres o propuestas o hacer ese andamiaje que sea pedagógico y tecnológico, decirles por acá pueden ir, para que ellos puedan experimentarlo. Creo que esa sería una buena propuesta. Muchas gracias, Silvina. Muy atinado esta discusión eterna, pareciera eterna, vamos a ver hasta dónde da, de los nativos, ¿no? ¿Perdón? Que ni lo quise nombrar. Claro. Muy instalado en el imaginario. Exacto, muy instalado en el imaginario docente de los nativos digitales, ¿no? Asumiendo como que los estudiantes nacieron en una época, digamos, tecnologizada y por ende ya lo saben. Y en la investigación, una y otra vez nos damos cuenta que no es tan así, que bien vale la pena preguntarse, ¿no? ¿Cómo es esto? Ya están llegando varias preguntas acá de nuestros compañeros docentes y hay una de la Unidad Académica Preparatoria del Carrizo, que yo creo que representa a gran parte de nuestras unidades académicas de nivel secundario para Argentina, de nivel preparatoria en México, y tiene que ver con lo siguiente, dice, ¿cómo traspasar y llegar a un contexto rural donde la conectividad es poca o nula? En un contexto, Silvina, de pandemia, donde una institución como es la UAS implementa una plataforma, da ciertos ejes, propone ciertas estrategias, pero la conectividad
es nula, es poca o nula, como plantea la prepa del Carrizo, ¿no? Sí, bueno, hay cosas que digamos que los docentes no somos magos, ¿no? O sea, si no hay conectividad, la propuesta no puede ser solo mediante la conectividad. Yo lo que he en algunos talleres durante el año hablado con profes justamente de secundaria que me planteaban esto, es, bueno, siempre tenemos que tener como en una bandeja que ofrecemos diferentes alternativas. Una, bueno, pensar en los que tienen conectividad y en la plataforma de la UAM. Ahí tenemos que ver cómo potenciamos. Otras que no tienen conectividad y que a lo mejor el punto de encuentro es por la mensajería instantánea. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, si tienen celulares con WhatsApp o Telegram, ver de qué forma puedo plantear las clases o el vínculo sincrónico mediante el WhatsApp o el Telegram, o el material escrito también. Hay algo que funcionó muy bien, que es que, bueno, muchos profes se volvieron profes de YouTube, ¿no? YouTubers. Entonces, algunas clases las grababan y las ponían. Entonces, digo esto porque no sé, a lo mejor con el celular y en determinados lugares logran la conectividad o tienen datos como para poder conectarse, ¿no? Que es más cómodo. Y si no, nos queda llegar por la radio o llegar por material impreso, que es lo histórico y tradicional de la educación a distancia. Es decir, tenemos que ver qué proporciones tenemos de esos estudiantes y ofertar propuestas para cada uno de ellos, ¿no? El tema de la conectividad es un problema muy grave en toda América Latina. Es un tema que se ha tardado mucho, creo yo, en poner sobre la mesa de trabajo y de diálogo como una emergencia. Y ahora, más que nunca, se ha vuelto algo indispensable, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea un buen momento para que desde los gobiernos tomen en cuenta esta nota que siempre solicitamos desde la educación y que se vaya abriendo la conectividad. Pero mientras tanto, tenemos que ofrecer variedad de propuestas. Esa es una posibilidad. Bien, que la agenda de los países, la agenda de política educativa incluya, ¿no?, el tema de la brecha digital, que la haga evidente, la visibilice. Tenemos una consulta de la compañera docente Clarisa López que nos dice: a mí me encantaría que la doctora nos compartiera un poco sobre la evaluación en este sacudón. Incluso si nos pudiera compartir un ejemplo situacional de un alumno o alumna. Sí, bueno, ¿a quién fue que me dijo? ¿Clarita? Clarisa. Clarita, Clarisa. Bueno, sí, puedo dar un ejemplo como profesora, porque soy investigadora, doy este tipo de encuentros y conferencias, pero también soy profesora, y fui profesora en pandemia, ya lo puedo poner en mi currículum también. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Luján lo que hice fue esto, de ir preparando durante todo, bueno, lo que fue la cursada, determinados autores, materiales, como los que ustedes han seguramente trabajado con sus estudiantes, y en este caso lo que les pedimos con la otra profesora, Silvia Martinelli, es que generen un programa de radio, que ellos hagan un flyer, es universidades, ¿no? Pero bueno, lo doy como un ejemplo real, como que está basado en hechos reales, porque si no pareciera que lo teórico y lo real van por caminos separados. Toda gente que, bueno, que no pudo salir de sus casas, ¿no? Durante toda esta cursada. Entonces, hicieron flyer y hicieron un podcast, donde ellos se ponían como si fuesen periodistas que estaban explicando la pandemia a las familias, y en realidad eran estudiantes de ciencias de la educación. Esos podcasts están disponibles, de hecho. Después los pasamos en la radio universitaria, de verdad, ¿no? Entonces, digamos como que termina el objetivo de cualquier propuesta pedagógica que atraviese las paredes del aula, se vuelve más valiosa. No hubo paredes, pero atravesó los canales y se pudo escuchar en la radio de la Universidad Nacional de Luján. Y bueno, y de hecho daban propuestas y recomendaciones muy interesantes. Eso fue una forma de evaluar. Claro, no fue un final, no tomamos un final.
Otra propuesta que es muy chiquitita y sencilla fue que trabajaran determinados artículos y que solamente realizaran 3 pantallas como una presentación en Google Drive. Entonces, tenían diferentes autores, hubo un encuentro sincrónico y cada grupo presentó esas 3 pantallas y lo explicó a los demás. Que parece ser algo muy pequeño, pero insisto, no éramos los docentes, eran ellos los que tenían el protagonismo en esas clases. Bueno, eso también forma parte de una evaluación, por ejemplo. Bien, sigue latente esta cuestión de la alfabetización digital pendiente, ¿no? De estudiantes y de docentes. Y en ese sentido, tenemos una consulta de Ana Moreno que nos dice, ¿de qué forma se puede intervenir para que las y los estudiantes tengan mayor compromiso con su desempeño académico? Hay mucha ausencia de estudiantes. Silvina, ¿qué podrías comentar al respecto? Bueno, lo que podría comentar es que no hay ninguna solución genérica, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Digamos que no hay una fórmula mágica, pero sí hay un vínculo necesario. El estudiante se suma a una clase siempre que su presencia tenga algún valor. Si no va a hablar, si no va a participar y si solamente va a escuchar, probablemente poco a poco ya no se sume a ese encuentro sincrónico. Entonces, eso sería un dato valioso. Es decir, apelar a la subjetividad del estudiante. Bueno, ya sea por el vínculo, o sea, a ver, lo primero es el vínculo personal, saber que yo trabajo con personas, ¿no? Entonces quiero saber si hay alguien que le pasó algo en su familia, si tiene un familiar que tiene COVID, yo tengo que saberlo eso. Y en el espacio del encuentro sincrónico también tengo que, bueno, contemplar esta situación. Puedo abrir un canal de diálogo primero, una ronda de comentarios que tengan que ver con cómo está cada uno. Eso es fundamental. Y después, asociado al contenido, que traigan algo, que digan algo, que puede ser desde una imagen, de una música, todo lo que tenga que ver con la cohesión del grupo es valioso. Por ejemplo, en algunos grupos, la idea de armar la playlist del grupo. O sea, tengo 25 alumnos, armo la playlist de este grupo de segundo y que cada uno suba a esa playlist una música que escucha, por ejemplo. Yo también tendría que subir la mía, ¿no? Porque formo parte del grupo como profesora. Entonces, cuando estén trabajando en lo que yo les voy a pedir, les digo, si quieren, escuchen nuestra playlist. Y después, bueno, que puedan mostrar algo, compartir algo. O sea, que participen sería. Esas son líneas de trabajo. A lo mejor en un encuentro va bien y en otro no tanto. Y en otro también importante ver esa tutoría personal, porque a lo mejor no le puedo preguntar adelante de todos, pero veo que hay una chica que al principio participaba y después no. Bueno, le puedo mandar un correo, le puedo decir que hagamos un pequeño diálogo antes o después, para ver qué le pasa. Y yo creo que la actitud del docente también invita a que se sume la próxima vez, por ejemplo, ¿no? Bien, sí, vamos a hacer un pequeño viraje hacia lo institucional, ¿no? Tenemos aquí autoridades, funcionarios de primer nivel, directores de escuela, directoras de escuela, y hay una pregunta que me parece que va hacia esa dimensión, ¿no? Y dice, ¿cuál es su opinión al respecto del hecho en la presencia de rezago pedagógico y abandono escolar en el marco de una educación mediada por la tecnología durante la pandemia? Y lanza como posibles propuestas, dice contención, medidas paliativas, estrategias remediales. Esa es la pregunta. Entiendo yo que se refiere a cómo procurar el no desgranamiento, ¿no? Escolar, ¿sí? La deserción escolar. Sí, es bastante complicado, ¿no? Porque, o sea, la realidad indicó que hay un rezago y que hay un distanciamiento y tendremos que salir a recuperar, ¿no? Esos estudiantes que se pusieron a trabajar o que, bueno, quedaron como tan lejanos que necesitan que alguien los vuelva a convocar, ¿no? O sea, que alguien institucional del equipo directivo
los invite a un encuentro, a un diálogo, a él, a su familia, para ver qué es lo que sucedió. Y bueno, en Argentina también trabajamos con los contenidos prioritarios, es decir, qué contenidos consideramos que son prioritarios, que son los más importantes para ese año, y ver de qué forma podemos abrir, digamos, un trabajo con esos estudiantes que no lo han alcanzado, ¿no? Que puede ser incluso en simultáneo con los otros. Son estrategias que creo que tienen un corte también institucional, que cada escuela que conoce un poquito más a esos estudiantes puede generar algún trabajo de intensificación para que logren esos contenidos prioritarios. Pero creo que primero tenemos que ir a buscar, ¿no? Es decir, que volver a pensar que la escuela es el espacio para ellos y para ellas, y que ahí es donde tienen que estar. Más allá de que sí, que fue muy duro, porque la verdad que fue muy duro para los chicos estar prácticamente encerrados durante tanto tiempo. Entonces eso lleva bueno, también a ese desgano, ¿no? De volver a actuar como estudiantes. Bien, creo que era la pregunta que tenía Francisco Javier Aispuro, coronel, ¿no? Esto de seleccionar contenidos significativos que ya atinadamente comentabas. Juan Enrique Moreno nos dice, aquí en las diferentes escuelas se ha desarrollado, supongo se refiere a la Universidad Autónoma de Sinaloa, se ha desarrollado diferentes estrategias dependiendo del contexto situacional de los planteles, desde la sierra hasta el valle, no solo en el uso de la plataforma. Si bien es donde están los contenidos principales, los canales de comunicación con los alumnos son muy variados, desde las redes de WhatsApp hasta el buzón escolar, que ese es un dispositivo interesante, ¿no? Lo del buzón escolar, y en algunas comunidades hasta la visita personal de docente. Acá vemos cómo Juan Enrique nos comenta y propone, ¿no? Es bien interesante cuando los directivos o quienes tenemos a nuestro cargo unidades organizacionales, tomamos en cuenta lo que se gesta de manera horizontal y desde la base, ¿no? En las propias escuelas. Quiero comentar también que hay muchos agradecimientos, Silvina, en los comentarios, que muchas gracias por invitar a reflexionar justamente. Y dice Crescencia Paola, dice, doctora, ¿puede puntualizar su experiencia y qué resultados académicos ha obtenido? Hablando en términos de eficiencia académica. Ay, no sé bien si se refiere a lo mejor alguna, si quieres mencionar algunas investigaciones en las que creas más significativas en tu trayectoria, Silvina. Bueno, no sé bien a qué se refiere el comentario. Sí, bueno, en escuelas secundarias he trabajado hace unos años y ya había algún registro de esto que planteamos en este encuentro, ¿no? De que los estudiantes manejaban muchas herramientas, que sabían diferenciar cuál era la propuesta pedagógica en una investigación que llamó Nuevas Tendencias de Comunicación y Participación en las Escuelas 2.0. En esta investigación al que refiero, bueno, nos planteábamos cómo se ejercía la ciudadanía de parte de los estudiantes, si ellos notaban que habían cambiado las formas de comunicación con la llegada de las netbooks, de un programa nacional en Argentina que se llamó y que se realizó actualmente, que es Conectar Igualdad. Y bueno, ellos, digamos, desde la perspectiva de los estudiantes en esta investigación, es muy interesante porque cómo ellos veían a su propia escuela y a sus propios docentes tratando de usar las tecnologías, ¿no? Y podían marcar diferencias como que no era un todo. Creo que en ese sentido también nos sirve a los docentes, ¿no? Ver que ellos tampoco son un todo, que hay algunos que tienen más facilidad de interés, otros no tanto. Y que, bueno, es la misma tarea de los docentes ver, bueno, quiénes ponemos en cada equipo de trabajo como para que haya circulación de ese conocimiento y se puedan traspasar esos aprendizajes con determinadas aplicaciones o tecnologías para construir las tareas escolares, por ejemplo, ¿no? En ese Bien. sentido, bueno, eso es desde la investigación algo valioso. Y desde la formación docente es histórico. Piensen que, bueno, yo hace 20 años que trabajo en este tema
y que sigo planteando como, bueno, las necesidades formativas de los docentes en la sociedad actual. Era mi tema de tesis del año 2008 y parece que fuese actual, ¿no? Otro capítulo que escribí para la Universidad de Guadalajara era "No es malo perder el rumbo, reconsideraciones del rol docente en el contexto digital". Parece que lo escribí ahora, ¿no? Era del 2017. Es decir, no está mal que perdamos un poco la identidad a lo que nos estuvimos aferrando, para ver cómo cambió el mundo, qué es lo que está pasando y cómo es ser docente ahora. Bien, están llegando preguntas, así voy a tratar de, de transmitirlas. Nos están preguntando justamente si podemos ahondar un poquito en lo que es el buzón escolar. Doctor Armando, no sé si eran los compañeros de la prepa del Carrizo, quienes en un momento dado, no sé si estoy equivocado. Sí, sí, el Carrizo, Concordia, algunas escuelas lo que hicieron fue abrir un buzón y que los alumnos entregaran los trabajos por escrito un día a la semana, entregaran las tareas y la semana siguiente recibían la respuesta, las observaciones de esas tareas y entregaban. O sea, es un buzón tradicional, como un buzón de correo tradicional, y se hizo porque en lugares como Chinohuampo, Tres Garantías, San Javier, en la parte de la sierra, Potrerillo, allá por Lovera, Concordia, Carrizo, hay muchos problemas de conectividad y como dijo la doctora, hay que dar diferentes alternativas. La escuela no es responsable de eso. La escuela vive en un contexto y a veces tiene que remar a contracorriente. Los problemas de conectividad y de tecnología son problemas que están en lo disímil que es nuestra sociedad, en las profundas diferencias sociales que hay y culturales y económicas entre la familia de nuestros alumnos. Y nosotros propusimos una plataforma, pero estamos conscientes de que no tiene una validez universal y le hemos pedido a cada escuela que adapten a las condiciones de operación de las escuelas estos recursos, pero tiene que ser un menú donde ellos seleccionen lo que funcione. En el caso del buzón escolar, ha sido la única manera de comunicación a veces con algunos alumnos. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que queda bastante explícito, ¿no? Cómo va en concordancia con estas ideas que nos estás compartiendo, ¿no, Silvina? De diseñar y una mirada también situacional. Y también creo, muchas gracias, doctor Armando Flores. En Argentina también sucedió eso e incluso hay historias testimoniales realmente emotivas de docentes que han dejado en alambrado la bolsa con los materiales de trabajo para que los chicos de ese campo, de esa ruralidad, lo tomen, lo corrijan, escriban y luego ese docente vuelve a pasar y se lo lleva. Yo lo que creo que, bueno, como estamos planteando, no podemos todo, ¿no? Pero sí tenemos algo valioso, que es nuestro ser docente, nuestro saber docente. Y ahora estamos un poquitito más preparados, porque si ya sabemos, digamos, podemos diseñar materiales escritos, audiovisuales, para ver de qué forma llegar, haciendo una priorización de contenidos. No nos toma de imprevisto, ¿no? Porque yo en el principio de la pandemia planteaba, no es educación a distancia, la educación a distancia se planifica y tuvimos que salir con lo opuesto, ¿no? A dar clase como fuera. Ahora no es así. Entonces podemos tener un diseño de material escrito, bien planificado, bien estructurado, ya sea para el buzón o ya sea para poner en el aula virtual, en la plataforma que tiene diseñada la UAS. Pero tenemos ese mínimo tiempo de planificación y de repensarlo, ¿no? Dadas las circunstancias, por supuesto. Siguen llegando preguntas, pero hay una reflexión de una compañera docente, de Carla Rodríguez Peña, que creo que va en sintonía con este comentario del doctor, ¿no? De lo disímil que es nuestra sociedad. Dice, así es, muy cierto lo que comenta la doctora. Es importante conocer el contexto de nuestros alumnos, ya que cada uno puede estar pasando por situaciones muy adversas, desde que han fallecido los padres a causa del COVID,
los padres se han quedado sin empleo o no cuentan con los recursos tecnológicos por cuestiones económicas, o problemas psicológicos como la depresión que están presentando muchos de los estudiantes y que afectan directamente su desempeño académico. Por esa razón debemos acercarnos más a ellos, ser más humanos y empáticos. Creo que la reflexión de Carla viene nuevamente hacia lo vincular, ¿no? Esta característica digámoslo así, de este nuevo ser docente, ¿no? ¿Sí? Si anteriormente lo sabemos que históricamente lo vincular es importante en el proceso pedagógico, hoy pareciera más que nunca volver a lo básico, ¿no? No sé, Silvina, si tengas algún comentario para ir dando cierre a nuestro encuentro del día de hoy, que esperamos sea el primero de varios. Al doctor Karim Carvajal, director de la Escuela Preparatoria 2 de Octubre. Tenemos hasta manos levantadas por acá. Bueno, si te parece, hacemos algún comentario más, alguna pregunta más para poder responder. Y bueno, simplemente decirle a Carla que sí, que es fundamental, ¿no? El encuentro del vínculo, primero para construir cualquier otro tipo de relación pedagógica, pero ahora más, como decías vos, Alejandro. Es decir, si antes siempre nos importaba, ahora más. Y poniendo otra vez como ejemplo mi ser docente en pandemia, mis alumnos de la Universidad de Luján esperaban la clase porque sentían como que era, no sé, un punto de encuentro con otras personas y donde siempre comentaban, ¿no? Lo que les pasaba, algunos incluso son docentes o contaban experiencias que le estaban sucediendo y había una escucha, ¿no? Había alguien que se estaba conectando y preocupando y no querían perderse las clases. Nos mandaban después WhatsApp diciendo no llego o no pude o tuve un problema de conectividad. Es decir, era tan importante la clase porque los ponía en relación. Bueno, porque se abría el espacio para que eso sucediera, desde luego. Así que no lo tomemos como un tema menor, como si estuviéramos perdiendo tiempo de no enseñar, porque no es una pérdida de tiempo. Bien, ahí, esperando si hay algún comentario, creo que desde el proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, gran parte de lo que se gesta ahí en investigación, en consultoría y en servicio, el servicio educativo que brinda, justamente es esto, ¿no? La reflexión acerca de cómo la tecnología en un momento dado puede ser direccionada dentro de los procesos educativos, ¿no? Tenemos un comentario del doctor Karim. Adelante, Karim. Si me permites unos minutitos. Bueno, pues yo, perdón, me siento muy contento por este abordaje y sobre todo por lo que generó esta conversación, ¿no? Que me parece ha sido una conversación donde se han planteado muchas preguntas realmente significativas en torno a lo que nos ha traído esta contingencia, que dicho sea de paso, estamos en una contingencia pedagógica, pero más allá de asumir la contingencia como algo pasajero, incluso yo lo he comentado, pues ya en algún momento no podemos hablar ya de contingencia, sino como algo que llegó para quedarse, ¿no? Y esta parte es importante que la asumamos, porque en algún momento los jóvenes, sobre todo nosotros en la semiescolarizada, tuvimos algunos conflictos de que los jóvenes pues ya son adultos en su mayoría, dijeron que ellos iban a salir y que iban a regresar cuando todo volviera a la normalidad. Y en este tenor nosotros estuvimos charlando con ellos y diciéndoles que esto pues no era que ya iba a volver otra vez a abandonar las tecnologías, sino que las tecnologías llegaron para quedarse, ¿no? Ya tienen algún tiempo y ahora de alguna manera están más presentes, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, pues de alguna manera nos invita a tener una conversación permanente, ¿no? Como lo dijo en algún momento Alejandro, formar este nuevo ser docentes, construir un ethos, porque en algún momento, y yo me gustó
este concepto que la doctora Silvina nos comparte, el de transeúnte digital. Yo en algún momento, platicando con los docentes, y sobre todo en este ánimo de hacer evaluaciones más justas y más contextualizadas, les decía yo, bueno, en algún momento todos somos debutantes en esta nueva normalidad, en esta educación a distancia. Los jóvenes también, muchos están debutando en esta modalidad, y muchos profesores en algún momento ya dimos cursos o los tomamos y tenemos una forma y creencias de cómo ser docente en educación a distancia, ¿no? Pero si nosotros asumimos que somos transeúntes digitales y que, como lo define ella, somos caminantes de la educación que nos movemos al ritmo de la época, yo creo que tendríamos que poner nuestra práctica en una reflexión permanente, ¿no? Para estos conflictos zanjarlos de una manera más armoniosa, ¿no? Yo con esto culmino la participación en ese sentido. Y bueno, algo que me pone muy contento además es que hay alumnos aquí, alumnos míos, que algunos soy tutor. Ahí está, encontré a Paola, a Brian, Michelle, que bueno, esta es una muestra de que están interesados. Y como en algún momento yo lo comenté, con que los jóvenes ingresen a plataforma y nos envíen algún trabajo, incluso a veces los mandaban equivocados porque yo hipotetizaba que a lo mejor se equivocaban al seleccionarlo en el celular, pues ya es un avance, ¿no? Hay un intento de envíos, sí, para en este caso de la plataforma, ¿no? Y bueno, pues ese sería mi comentario, y felicitar a la doctora y a todas por las preguntas tan estructurantes que han compartido el día de hoy. Muchas Bien, gracias, Karim. Muchas gracias a los comentarios. Sí, sí, siguen los comentarios de agradecimiento, pero no es el clásico agradecimiento, muchas gracias, sino va con una reflexión, ¿no? Y tenemos acá a Flor, que dice, Flor Camacho de Guamuchi, dice, recordemos para nuestros compañeros y compañeras de Argentina, de Buenos Aires y de Santiago de Chile, que también están siguiendo por allá. Estamos enmarcados en el noroeste de México, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene colegios secundarios a su cargo, ¿no? Escuelas preparatorias. Y bueno, dice Flor Camacho, algo que debemos tener muy presentes en esta nueva forma de trabajar con tecnología es que tenemos que ser muy empáticos, ya que de manera personal me di a la tarea de hablar de manera especial con aquellos y aquellas alumnas que no estaban trabajando en plataforma. Y te deja una gran experiencia al darte cuenta de la infinidad de situaciones a las que ellas y ellos se enfrentan, ¿no? Creo que hay como un hilo conductor y un punto de coincidencia con lo que hemos venido charlando. Bueno, Silvina, no te quitamos más tiempo. Hemos cumplido la 1:30 de este encuentro, de esta conversación. Te quiero agradecer muchísimo personalmente tu tiempo y el compartirnos. Agradecerle al doctor Armando Flores Zarco, director general de Escuelas Preparatorias, al doctor Joel Cuadras Urías, director de Biblioteca Central, al doctor Karim Carvajal Raigosa, director de la Unidad Académica Preparatoria 2 de octubre, que bueno, somos bastante inquietos en la prepa de Culiacancito, de 2 de octubre, y esta actividad forma parte de un programa interno de nuestra prepa de formación docente, ¿no? Entonces esta es una actividad de otras tantas que vendrán, y agradecerle sobre todo a los compañeros y compañeras del Cono Sur que nos están siguiendo, y bueno, especialmente a nuestros compañeros y compañeras docentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Les agradecemos mucho que nos hayan estado compartiendo sus preguntas, ¿no? Que gracias a ello pudimos nutrir aquí nuestro encuentro. Dice, bueno, doctor Armando Flores Zarco. No, que la doctora cierre, que de su ya, además en Argentina es más tarde, deben tener hambre ya. Aquí estamos recién levantados.
Entonces, allá deben estar más impacientes por concluir, pero que la doctora haga sus consideraciones finales mejor. Bueno, nada, agradecer nuevamente el espacio, porque creo realmente que son importantes que nos encontremos para reflexionar, para pensar en voz alta, para ver aquello que estuvo bien. Insisto en el diagnóstico, no nos quedemos afuera del propio diagnóstico, de cómo somos ahora como docentes, cómo éramos y cómo somos y cómo nos gustaría reconsiderar nuestra práctica, que escuchemos a los estudiantes, a las instituciones, ¿no? Como comentaban acá, de qué forma llevar adelante trabajos conjuntos, ¿no? Entre la docencia, la informática, la comunidad educativa. Felicitarlos por generar este tipo de encuentros también, y felicitar a los profesores y las profesoras que tuvieron que reinventarse para continuar dando clases valiosas, y si no están los alumnos, tuvieron que salir a buscarlos, y si no sirvió porque no tenían conectividad, llegar con propuestas escritas, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante de decir, ¿no? A mí siempre me conmueven los docentes. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, también. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, les agradecemos nuevamente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, al PEN Flaxo, al Proyecto de Educación a las Tecnologías de Flaxo, a la Universidad de Luján, y a las instancias dentro de nuestra universidad, repito, la Dirección General de Escuelas Preparatorias, la Dirección General de Bibliotecas, ¿sí? A cargo del doctor Joel Cuadras, y nos veremos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Hasta pronto. Nada, como que, Gracias. que también les surgen proyectos y después se dan cuenta que Gracias. no Muchas tienen la info, gracias. lo que sea que fuere, y Gracias, bueno, muchas claro, gracias. están ahí. Muchas gracias. Gracias. Excelente conferencia. Agradecidos. Seguimos en pie con... Muchas gracias. Muy buenas. Excelente, Muchas gracias. Agradecidos, agradecidos. Gracias. Felicidades a todos. Gracias, maestra. Saludos de la Unidad Regional Sur. Bueno. Pido la información. Gracias. Excelente exposición. Gracias. Guru vaya a todos. ¡Ánimo! Muchas gracias. Orgullosamente docente en pandemia. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias a todos por compartir la charla.